Buenas noches, compatriotas. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Materia Buenas física. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, a mí me escribió. Bueno, a medida que estén entrando, vamos a iniciar, yo creo. Estamos con unos alrededor de 37 participantes. Yo sé que van a ir sumándose. Generalmente llegamos a los 100, 92, 110, 87, de, depende del sábado. Entonces, hoy día vamos a continuar con algunas lecciones sobre el análisis del capitalismo expuesto por Marx. Y en ese sentido, habíamos dicho en anterior ocasión, todo lo que estamos haciendo es para fundamentar por qué del socialismo en Marx. Hemos dicho que una de las condicionantes importantes era que los valores de uso en una sociedad capitalista se convierten en mercancías. Creo que este es un elemento que hay que tomar, porque si no se convirtiera los valores de uso en mercancías, no estaríamos hablando de capitalismo. Pero también habíamos dicho, además, para que exista mercado tiene que existir intercambio. Y el intercambio está determinado fundamentalmente por el valor. Las cosas se intercambian porque tienen trabajo contenido. Es la explicación marxista de la fundamentación del capital. Y eso significaba que el intercambio solo era posible con la mercancía o la transformación de una mercancía en dinero, que se ha convertido en una medida valorada, en medida de valor general a todas las mercancías. Y el dinero ya forma parte del mercado, la que posibilita el intercambio entre las mercancías. Pero también habíamos aclarado que el dinero, simplemente como medio de pago y medio de intercambio, inclusive como medio de atesoramiento, no significa que es capital. Pero todas las mercancías pasaban por esta fórmula: mercancía, dinero, mercancía. En una sociedad de mercado siempre existe eso. El dinero es el intermediador de todas las mercancías. Si alguien quiere tener un valor de uso para satisfacer y adquirir en el mercado una mercancía, en ese momento va a tener que usar dinero. Y los que quieren obtener otra mercancía también tienen que vender por dinero. Pero todavía así no es capital. Como mercancía, dinero, mercancía no es capital. Eso para mí es un análisis profundo. Eso significaría que puede haber mercado sin capitalismo. El mercado, bajo este análisis, aparentemente
no podemos asociar solamente al capitalismo. Entonces puede haber sociedades con mercado donde funciona el dinero, pero sin que ese dinero sea capital. Este es un análisis y un desafío que teníamos que, como se dice, ver con más profundidad. Precisamente el sistema comunal plantea no eliminar el mercado y eso es imposible. En este mundo contemporáneo es imposible eliminar el mercado. Entonces, ¿hasta qué punto es que al mercado y al dinero podemos asociarlo con el capitalismo? Bajo esta explicación de Marx, evidentemente no es asociable al mercado y al dinero directamente al capitalismo. Y al parecer es bien explícito, sin darse cuenta, o se ha dado cuenta, o lo ha pasado así Marx, la verdad no lo entiendo, pero es como que puede existir sociedades con dinero, con mercado, pero sin capitalismo. Porque evidentemente para intercambiar las mercancías y para adquirir valores de uso, para la satisfacción de las necesidades, necesitamos dinero y necesitamos encontrar en el mercado. Ahora, ¿cómo se produce? ¿En forma capitalista o en forma comunal o en forma estatista? Yo creo que ahí está el problema. No creo que esté tanto el problema en el mercado ni en el dinero. Por eso Marx aquí, y esto lo que hoy día voy a ir diciendo es bien, parece bien clave, incluso para nuestra posición frente al capitalismo, y frente al mercado y frente al dinero, porque ese es el clave. Marx dice, la circulación de las mercancías es el punto de partida del capital y históricamente aparece primero como capital comercial y capital usurario, no como capital industrial, pero aparece como capital. Entonces, aquí es bien claro, esto cambia, dice, totalmente la primera figura. Mercancía, dinero, mercancía. Cuando hablamos mercancía, dinero, mercancía, estamos hablando de la presencia del dinero, presencia de la mercancía, presencia del mercado, pero no implica capital. No quiere decir que es capital. Pero para Marx, históricamente, surgió primero el capital comercial, es decir, el negociar con el mercancía, es decir, compro y revendo. Es una forma del capital comercial. O el capital usurario, presto y cobro interés. Son los primeros formas de capitalismo que aparece, dice Marx. Y eso se revierte totalmente la primera figura, mercancía, dinero, mercancía. Es como que, por lo menos en términos teóricos, existiría esto, mercancía, dinero, mercancía, sin que implique capital. Eso me parece interesante. Y a eso llama Marx circulación mercantil simple. Pero cuando se convierte en capital, cuando se transforma en esto, ya no es mercancía, dinero, mercancía.
sino ya es dinero, mercancía, dinero. Esta figura es la que existe mercado, dinero, mercancía, dinero, mercancía. O sea que vendes mercancía a un dinero, con ese dinero compras otra mercancía, así más o menos es. Y eso es lo que hacemos cotidianamente también nosotros. Pero otra cosa distinta ya es cuando es dinero primero, compras mercancía para obtener nuevamente dinero. Ya cambia la figura. ¿Qué les parece? Es decir, nosotros actuamos, si vendemos, si trabajamos como trabajador, vendemos nuestra fuerza de trabajo, que es mercancía, obtenemos el dinero y con ese dinero compramos cosas, valores de uso. Pero cuando ya usamos el dinero para comprar mercancía y esa mercancía convertimos nuevamente a otro dinero, esto es la esencia capitalista. Es decir, conversión de dinero en mercancía y reconversión de mercancía en dinero. Comprar para vender. El que hace el comerciante típico. Un dulcero con un capital de 10 bolivianos compra dulce, algún tienda mayorista y revende por regateo o por al menor y se gana algo. Y eso es comprar para vender. Ya es dinero, mercancía, dinero. Esta es la esencia del capitalismo. No importa la magnitud, ganes millones o ganes centavos. La esencia es la misma. Esto es la transformación de dinero en capital. Esta transformación, diríamos, mercancía, dinero, mercancía, en dinero, mercancía, dinero. En el mercado, cuando hay una circulación simple, es mercancía, dinero, mercancía. Pero cuando ya es capitalismo, es dinero, mercancía, dinero. Ahí la transformación radical. Entonces, al capitalismo como tal podemos llamar donde existe dinero, mercancía, dinero, y no mercancía, dinero, mercancía. Esto es, para mí, creo que es el nudo fundamental para nuestros debates. Y esto es la que, desde mi punto de vista, es la que debemos quizás argumentar más. Entonces, así dice Marx, mira, fíjense, aquí nace entonces la primera transformación de dinero, mercancía, compra. Primer acto, dinero, mercancía, compra. Pero siempre adelante lleva el dinero, cuando es capitalismo. Por delante siempre es del dinero. Con dinero compra mercancía, compra. Y el dinero se transforma en mercancía nuevamente, en la segunda fase, mercancía, dinero, venta, compra, venta. La mercancía se convierte en dinero cuando revendes ese producto. Eso es el capitalismo. Dice aquí, dice, el resultado final, se consuma todo ese proceso de intercambio en dinero por dinero. Al fin y al cabo, el interés del capitalismo no es mercancía. La mercancía es un medio para obtener más dinero. Por eso aquí, al fin y al cabo, el capital termina dinero, dinero. El objetivo ya no es satisfacer con las mercancías, sino el objetivo ya es, vendiendo mercancías, obtener más dinero. Y aquí en el ejemplo, si con 100 pesos
adquiero 50 libras de lana y vendo estas por 110 pesos, con esto habré incrementado a mi capital original en 110. 110 he ganado. ¿Qué les parece? Eso es el capital. El interés es el dinero. No es tanto el ya vender mercancías para la satisfacción. Por eso es dinero y dinero. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula completa? Dice Marx. Entonces, en palabras simples, dice, ¿no? El dinero no ha cambiado en términos cualitativos. Sigue siendo dinero. Lo único que se ha hecho es cambiar en términos cuantitativos. En este caso, dinero. Has obtenido mercancía con ese dinero y ahora tenés un dinero incrementado. Por eso una rayita encima he puesto. Un dinero incrementado. Esto es dinero más dinero incrementado. O sea, 100 más 110. En el ejemplo que he puesto. Y el interés del capital es la ganancia. No es la mercancía. Puedo producir la mercancía. A mí no me importa si el animal come, si comiera esa mercancía mejor. O víboras, o sapos, lo que sea. ¿Qué me importa del consumidor? Se ha echado o ha hecho podrir o ha hecho, no me importa. Como capitalista ya he vendido y con eso he obtenido más dinero. Por lo tanto, y aquí la explicación. El mercado puede existir de manera simple, llamaremos circulación mercantil simple. Y esa es la característica del mercado. El mercado ayuda a distribuir eficientemente los productos. El mercado hace llegar sin ningún problema a los consumidores de todos los bienes. Que sin ese mercado sería dificultoso, sería problemático. Estar en trueque cada vez sería problema serio. Cuando hay mercado es fácil de ir a un lugar o incluso mercados a nivel internet. Pero llega el producto, circula el producto. Y cuando vende ese producto, sin que implique capitalista, puede existir el mercado con dinero. Eso implica mercado, precio, dinero. Porque el precio solamente es la medida del dinero, es medir del valor, no. El precio solamente es la medida del valor, la medida en dinero del valor de las mercancías, diríamos. Para que sea capitalismo, significa que el interés, la ganancia, por lo tanto, el dinero incrementado. Ese dinero incrementado puedes lograrlo de varias formas. Enseguida explico cómo funciona el capitalismo con varias formas. Aquí aclarando algunas cosas de Marx. En la circulación mercantil simple, es la que estamos diciendo, que puede haber dinero, precio, mercancía. Esto es la circulación mercantil simple, mercancía, dinero, mercancía, y estamos machacando. El dinero sirve como medio de pago,
para adquirir otros valores de uso. Sirve para adquirir la satisfacción de necesidades. Pero la circulación de dinero como capital es por el contrario. Un fin en sí es la valorización del valor, es decir, es la búsqueda de ganancia. Marx va a llamar a eso valorización del valor, plusvalor. ¿No? Aquí dice interesante, el poseedor del dinero se transforma en capitalista. Su bolsillo es punto de partida, pero también es retorno del dinero. Si yo saco de mi bolsillo 100 y si saco para obtener ese 100 en 150 quiero obtenerlo, ya soy capitalista. Pero saco ese dinero de mi bolsillo para comprar un dentrífico y eso he comprado el dentrífico para mi uso o consumo, para cepillar mis dientes, no soy capitalista. El dinero sigue siendo el mismo, solo que el fin cambia. Cuando es capitalista, por ejemplo, el mismo dinero saco de mi bolsillo, compro dentrífico y llevo al campo para revenderlo y vendo a 150. 150, 50 ya he ganado. Eso es el capitalismo, lo que he ganado, no lo que son simplemente que he comprado. Eso es capitalismo mercantil. Es el capital comercial. El capital comercial funciona así. Dinero, mercancía, obtienes más dinero. Que en nuestra sociedad ha encontrado como un fuente de ingreso económico en países de América Latina, Asia y África sobre todo, es el capital comercial. Esta figura, dinero, mercancía, dinero. Sin embargo, dice Marx, lo mismo ocurre con el capital industrial. Un poco más complicado, pero lo mismo ocurre en la capital. Igualito hace dinero, dinero. Dinero original, dinero incrementado. ¿Cuál es la diferencia con este capital comercial que es dinero, mercancía, dinero? En cuanto al capital comercial, con el dinero compras medio de trabajo, es decir, tecnología. Compras materia prima, se llama material de trabajo. Y compras trabajadores. 3 cosas compras. Medio de trabajo, material de trabajo que se llama medios de producción. Compras medios de producción con el dinero. Produces una mercancía. Pero esa mercancía no es para el que ha sacado el bolsillo, dinero del bolsillo, sino es para venderlas a más dinero. El capitalista de la cervecería, digamos. El capitalista de la cervecería primero pone dinero. Con ese dinero compra medios de producción, es decir, compra primero tecnología, incluso a montar infraestructura, no sé qué tecnologías para refinarlo, digamos, la cebada o otro grano, y lo convierte en cebada. Pero no solamente los dos convierten por sí en cebada, en cerveza. No el medio de trabajo lo convierte, es un medio por eso, sino además tienen que trabajar trabajadores, compra trabajadores y hace trabajar trabajadores y paga salario a los trabajadores. Pero los propietarios de la cervecería, que son propietarios del capital, no es para que ellos tomen,
sino para que tome otra gente y compre otra gente. Si en eso he invertido 1.000, por decir un ejemplo, 1.000 invertido comprando tecnología, materia prima, fuerza de trabajo invertido 1.000, ahora vendiendo la cerveza que se ha producido en la industria, en la fábrica, ahora obtengo, por decirlos, ¿no? 1.500. 500 mi objetivo de ganar. Por eso aquí sigue siendo el mismo. Dinero, mercancía, dinero, solo que aquí hay un pasito interesante. Dinero, mercancía, pero mercancía ¿qué? Medio de trabajo, es decir, tecnología, más material del trabajo, materia prima, más fuerza de trabajo. Las tres cosas compra. Y estas tres cosas, tres medios de trabajo, medios de producción y fuerza de trabajo, producen mercancía. Una vez vendida mercancía, igual no más dinero. Si esto no existiría, igual sería dinero, dinero incrementado. Dinero inicio, dinero final. Esto es. Entonces, mira, fíjense, tenemos capital comercial, dinero, mercancía, dinero incrementado. Tenemos capital industrial, dinero, mercancía, pero mercancía para producir mercancía. Pero igual el objetivo es dinero. O por último, el capital financiero, donde inviertes dinero para prestar, solamente dinero para prestar. Capital usurero. Una vez prestado, luego obtienes más dinero en forma de interés. Dinero, aquí ya no hay ninguna intermediación de mercancías. Es dinero puro, dinero y obtienes dinero. Incrementado. Interés, que son los bancos. El banco presta dinero y cobra interés y eso es su ganancia. Y en el capital financiero es lo más interesante, ni siquiera es su capital de ellos. La gente deposita para guardarse así y ese dinero se lo usa para prestar con intereses y obtener interés. O sea, hay tres formas de capital. Capital comercial, capital industrial y capital financiero usurero. En los tres no cambia nada. Es decir, el capital comercial, capital industrial, capital financiero, el objetivo es lo mismo. Dinero más dinero. Por eso Marx dice, como vemos, el punto de partida en las tres formas de capital siempre es el dinero. Y el punto de llegada también es el dinero incrementado. Eso es capitalismo propiamente dicho. Y el capitalismo no es mercancía, dinero, mercancía, sino es dinero, guión dinero. Eso es el capitalismo. Por eso les decía, no es malo el mercado, no es malo el dinero, no es malo que los valores de uso se conviertan en mercancía. Eso no es capitalismo, es una circulación mercantil simple. Es totalmente distinto del capitalismo. El dinero se convierte en capital cuando el dinero tiene el objetivo de incrementar más dinero. En palabras más cristianas, tenemos dinero para obtener la plusvalía. Entonces, este elemento que he marcado es bien claro la diferencia, ¿no? Yo creo que este es el elemento más fundamental. Hasta aquí hemos quedado claramente qué es el mercado y dinero como circulación mercantil simple
y qué es el dinero transformado en capital. Yo creo que esto es clave para Marx y para plantear el socialismo y para nosotros también. Ahora veremos cómo funciona este capital. Aquí ahora sí. Ahora sí entraremos. Y un otro elemento, hemos visto, mira, interesante hemos visto, ¿no? Cómo el valor de uso se convierte en mercancía. Y cómo la mercancía se convierte en valor. Y cómo el valor se convierte en dinero. Y cómo dinero se convierte en capital. Hemos visto todo su ciclo. Ahora veremos cómo el dinero convertido en capital se convierte en explotación, que va a ser el nudo fundamental de análisis de Marx para plantear el socialismo. Y Marx dice así, aquí yo he puesto el surgimiento del plusvalor y compra y venta de fuerza de trabajo. Este es el clave. Aquí dice Marx así, si el objetivo del capitalista es la de obtener el incremento de dinero, ni siquiera es obtener el dinero, sino es obtener el incremento de dinero, porque hemos dicho, ¿no ve? Dinero incrementado, es el capitalismo. Para eso puede ser directo como capital financiero, dinero y dinero incrementado, puede ser capital comercial, dinero, mercancía, dinero, o puede ser capital industrial, ¿no? Dinero, mercancía, pero mercancía para producir otra mercancía, ¿no? Tecnología, materia prima, compra de fuerzas de trabajo para producir una mercancía, venderla y obtener mayor dinero. Pero igual sigue siendo dinero. A ese dinero incrementado llama Marx plusvalor. Este plusvalor no se encuentra en la circulación o en el intercambio de mercancías. Cuando yo, por ejemplo, me compro, en el anterior ejemplo, cuando me compro 20 bolivianos, un colino, es un proceso de intercambio. Uso ese colino, ahí no está el plusvalor. Porque las cosas se pagan a su valor. Para Marx, el proceso de este plusvalor se encuentra en el proceso de producción, fundamentalmente en el capital industrial. Cuando les he dicho, pongo dinero 1000 para producir ahora cerveza, pero para producir cerveza necesito 3 cosas. Medio de trabajo, es decir, tecnología, materia prima, fuerza de trabajo. Produzco cerveza y ahora vendiendo obtengo un plusvalor. Y esa ganancia no ocurre en la circulación, ocurre en la producción, en la fábrica. Así dice Marx. El capitalista se encuentra en el mercado cuyo valor de uso poseyera la peculiar propiedad de ser fuente de valores, que el que hace ganar. Y el que hace ganar, precisamente se llama, ¿no?, esa mercancía que se llama capacidad de trabajo o fuerza de trabajo, el ser humano, su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo, el obrero. Pero no se vende el obrero como tal. Lo que vende el obrero es su capacidad de trabajo, su energía, sus cualidades físicas.
es lo que vende en el mercado. No él mismo se vende. Si se vendiera él mismo ya sería esclavo. Pero él no es esclavo en el capitalismo. Solamente lo vende su energía, su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo. De esa capacidad de trabajo, cuando vende, lo paga salario. Esa mercancía, cuando uno compra, a eso se llama salario. Y Marx es bien explícito en eso. Por eso dice, por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo, usa sinónimamente los dos. Marx se entiende como el conjunto de las facultades físicas, mentales, que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano, y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole. Es decir, la fuerza de trabajo es el conjunto de las facultades físicas, es lo que tenemos, mentales, que existen en nuestro cuerpo. Y esa capacidad ponemos en movimiento cuando queremos producir. Y producimos. Una vez que producimos, dejamos el producto para el propietario del capital y nos retiramos. Por haber hecho ese trabajo, tiene un costo. Se llama salario. ¿Y cómo ha encontrado el capitalismo esta fuerza de trabajo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué existe ese ser humano? Para Marx, para eso ha tenido que ocurrir, dice, dos condiciones históricamente. En primer lugar, dice, el obrero sea libre, predispuesto a vender su fuerza de trabajo. ¿Y por qué está dispuesto? Porque carece de otras mercancías para vender. No es negociante, no tiene bienes para producir él mismo, no tiene nada. En nuestro caso de América Latina, por ejemplo, también el campesino es vendedor de fuerza de trabajo. Tiene su tierra, pero la tierra muy probablemente no implique ganar como puede ganar vendiendo fuerza de trabajo. Uno usa o no optimiza mejor su tierra, porque no tiene capacitación, no tiene capital, por muchas razones. O el mercado es totalmente desventajoso, puede ser también. Pero el chiste es que el capital se encuentra en el mercado, la fuerza de trabajo. Y en el tiempo moderno, no solamente necesita obrero, necesita conocimientos especializados, profesionales. Y eso podemos encontrar por patada. Cada vez abarata su costo de los profesionales. Ni así encuentran trabajo. Ya hay competencia entre ellos. Conviene el capitalismo. Compra el que es más barato. Para su administración necesita secretaria. Vamos a encontrar infinidad de secretarias como para escogerse. Necesita, por decirle, un ingeniero. Va a encontrar infinidad de ingenieros de sistemas, por ejemplo. Pero la esencia no cambia. Sea obrero manual o sea obrero profesional, lo mismo. La esencia sigue siendo lo mismo. Compra en el mercado y lo hace trabajar y produce una mercancía, sea un bien material o bien de servicio, y vende, y eso es el plusvalor. ¿Y quién lo ha generado eso? El trabajador. Así explica Marx.
Ahora veremos a ver cómo es el valor de la fuerza de trabajo, porque es lo más importante, porque estamos concluyendo otra conclusión. Solamente el trabajador produce plusvalía. Es decir, produce ganancia, aunque no es lo mismo, ganancia y plusvalía no es lo mismo, vamos a ver enseguida, pero produce el incremento de dinero. Solo la fuerza de trabajo produce el incremento de dinero. No produce la tecnología, no produce materia prima, la ganancia, sino que el trabajador es la que produce la ganancia, el dinero incrementado, el plusvalor, es el trabajador. Por eso dice Marx, pero el valor de la fuerza de trabajo, lo que cuesta la fuerza de trabajo significa esto, es lo mismo, al igual que de toda otra mercancía. Es igual que de una silla, es igual que de un libro, igual que de un papa, cepillo, etc. Es el mismo, no varía nada. La única diferencia es que valor la fuerza de trabajo es movimiento, es trabajo vivo. Mientras una mercancía colino, o sea, escritorio, o sea, cualquier, es un trabajo muerto, es trabajo incorporado. Mientras el valor de la fuerza de trabajo es vivo. Se pone a trabajar. Igual se determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción. Porque el trabajador, el individuo vivo, requiere de cierta cantidad de medios de subsistencia. Su medio de subsistencia es el valor de la fuerza de trabajo. Por eso dice aquí, por eso que el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios, que son fundamentalmente tres: alimentos, vestimenta, mobiliario. Si sube el valor del pan, el salario sube. Si sube el valor de arroz, papa, chuño, etcétera, lo que come, si sube ese precio de esos productos, sube el salario. Si al revés, se baja el valor de consumo, baja el salario. Se baja la ropa, baja el salario o se mantiene. Pero se sube alimento de precio, se sube el precio de vestimenta, se sube el valor de mobiliario, puede ser varias cosas, material escolar, todo lo que es mobiliario. Por lo tanto, ese dato, el valor del salario sube. Por eso nuestro Central Obrera Boliviana cada año dice, mediremos la inflación, es decir, la subida de los precios. Se ha subido los precios, también tiene que subir el salario en esa magnitud. Y la lucha siempre, cómo entendemos, cómo la hacemos rebajar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo se saca este valor de la fuerza de trabajo, este valor de los medios de subsistencia. Yo los principales he dicho, alimento, vestimenta, mobiliario. Pero cada país lo fija esto en los indicadores. Por ejemplo, hoy día está incorporado la educación, la salud, está incorporado el valor, incluso la tecnología, los celulares, pero los celulares siempre bajan de precio. Y cuando incorporan celulares, no, evidentemente ya no hay inflación. Incluso algunos dicen hay deflación. En vez de subir, ha bajado las cosas, pero sumando las cosas, en un promedio sacan. Entonces lo dicen, no ha habido inflación, ha habido más bien estancamiento, o ha habido deflación, incluso ha bajado. Pero ¿qué cosa? ¿En qué ha bajado? Se pregunta, ¿clasificas uno por? Resulta que es en tecnología, en celulares, en computadoras, es que han incorporado esos bienes como parte
de medios de subsistencia del trabajador en este tiempo moderno. Pero para el trabajador eso es desventajoso, que hayan incorporado eso, porque eso siempre va a bajar. Después puede subir los alimentos, puede subir la vestimenta, o puede subir los materiales escolares. Pero si haces el promedio y si una computadora, un celular ha bajado, evidentemente va a hacer bajar al resto de los productores. Y esto es una disputa constante. Y los países supermodernos han incorporado, por eso mantienen un nivel salarial casi fija. Nunca elevan generalmente. Pero cuando los países solamente tienen calculados alimento, vestimenta, mobiliario, evidentemente eso siempre tiende a subir cada vez. Pero aquí lo que quiero decir es lo que Marx dice. El valor de los medios de subsistencia es el valor de la fuerza de trabajo. Nosotros como trabajadores dependemos del valor del precio de los alimentos, vestimenta, mobiliario y otros bienes que consumimos y que fija cada país. Porque eso garantiza la reproducción biológica. En caso de alimento, vestimenta, techo, permite reproducción biológica. Pero hay otros medios que ya son esencialmente sociales, que es la educación, la salubridad, acceso a la tecnología, etc. Pero aquí es interesante. ¿Qué es lo que permite realmente vivir al trabajador, al ser humano? 3 cosas: alimento, vestimenta, techo. Con eso puede vivir. Es animal hasta ahí, el ser humano. Se alimenta porque el animal también se alimenta. Animal necesita un cobijo, también necesita el ser humano cobijo. Animal tiene su protección, debe vestimenta o su cuero, pero el ser humano tiene que protegerse con vestimenta, de frío o de mucho calor, depende. Eso es, hasta ese animal. Pero cuando ya hablamos, necesita educación, salubridad, tecnologías, etc., ya es un ser social. Por lo tanto, la sumatoria de reproducción biológica más los valores esenciales sociales son los que constituyen el valor de los medios de subsistencia de los trabajadores. Así se calcula. Entonces dice Marx, con todos estos elementos el trabajador entra al proceso de producción. Así dice, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Entonces, con todos esos elementos entra al proceso de producción. Un ladito aquí me he saltado, creo. Espérenme un ladito. Este es. Aquí estábamos. Les decía, estos 3 elementos que les decía, con todo lo que el trabajador
tiene que reproducirse. Entonces, con esos elementos entra al proceso de producción. Ahí es donde el trabajador se consume. En el proceso de producción, al mismo tiempo produce mercancía y al producir mercancía, produce plusvalor. Pero ese plusvalor no es para él. Esa ganancia, ese plus, ese más dinero, no es para él. Es para el propietario del dinero. En otras palabras, capitalista. Para Marx, así se inicia el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Y a dos cosas. El uso de la fuerza de trabajo en el trabajo para generar otra mercancía. Es ser vendida a un valor superior de su propia fuerza de trabajo. O sea que si su fuerza de trabajo costó, por decir un ejemplo, en nuestro caso, 2.000 bolivianos como salario mínimo. Con eso ha entrado a trabajar el trabajador. Pero él va a producir mercancía por un valor de 5.000, al doble de él. Ese doble de él, esos 2.500, va a ser útil ya para el capitalista. Va a ser para el capitalista, no para él. El interés de contratar trabajadores por el capitalista no es por solidaridad, no es por querendón para que tenga trabajo, sino que ese trabajador es el único que puede incrementar el dinero, lo que ha gastado. Se ha gastado 5.000, incluido fuerza de trabajo 2.000, salario mínimo, otros 2.000 en tecnología, otros 1.000 en materia prima. A mí no me importa recuperar los 5.000. A mí me importa por lo menos tener 7.000, 2.000 de ganancia. ¿Y quién puede hacerme ganar ese 2.000? El trabajador, porque hace el doble. Reproduce su valor de fuerza de trabajo, se autopaga, pero al mismo tiempo incrementa. El que incrementa se llama plusvalor, y el plusvalor es lo que me interesa como capitalista. No es por lo que quiero dar trabajo, por lo que quiero dar empleo, porque soy buenito, porque soy solidario, soy cooperativo, no quiero que sus babas sufran, nada, sino a mí me interesa ganar. Así es de simple, dice Marx. Y eso es cierto. El objetivo de cualquier capitalista, sea pequeño o grande, el objetivo es tener incremento de ganar. Que le ayuda mayor disfrute al capitalista o poco disfrute es otra cosa. ¿En qué destina? Es otra cosa. Y vamos a ver en qué destina enseguida. Pero la conclusión aquí es que el objetivo del capitalista para contratar fuerza de trabajo es que el único que puede hacer incrementar fuerza, el dinero, que se llama plusvalor, es el trabajador en una industria. No hay otro, no hay, aunque pueden hablar de robots, aunque pueden hablar de internet, tecnología, y no, eso no incrementa. Lo que incrementa es el trabajador. Eso es. Ahora veremos otras cosas más. Entonces aquí Marx aclara algunos elementos. El uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. La forma como uno usa el trabajo es el trabajo mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su servidor, a su vendedor. ¿No? Entonces el objetivo, como había dicho, ¿no? El objetivo del capitalista es
que el obrero produzca un valor de uso especial, un artículo determinado. El obrero evidentemente trabaja bajo el control del capitalista, a quien le pertenece el trabajo de aquel. Es decir, que cuando contrata, ya el trabajador pertenece al trabajador, lo que hemos visto en el trabajo enajenado. El primer trabajo, cuando hemos dicho, Marx, ¿no? El trabajador no se siente él mismo. El trabajador lo que produce no es para él, sino es para el otro. Porque el producto que ha producido es del capitalista, no del productor directo, no del obrero. El capitalista ya lo ha pagado por el valor diario de la fuerza de trabajo, cuando ha comprado. Durante el día que trabaja, por lo tanto, el trabajador pertenece al capitalista. Y durante ese día se trabaja y se producen mercancías. Y sabiendo que ese producto que produce durante el día esa mercancía va a ser superior al dinero invertido. Por eso decía, en primer lugar, el capital quiere producir un valor de uso, pero que tenga valor de cambio. Un artículo destinado a la venta, una mercancía. Y en segundo lugar, quiere producir una mercancía cuyo valor sea mayor que la suma de valores de las mercancías requeridas para su producción. Es decir, lo que adelantó. Lo que adelantó es en los medios de producción y fuerza de trabajo. En eso adelantó el capitalista. Y todo tipo de capitalista siempre va a tener esos dos elementos. Va a comprar siempre los medios de producción, sea para producir valores de uso de bienes materiales o mercancías de tipo de servicios. Siempre va a implicar eso. Medio de producción y fuerza de trabajo. Eso es lo que adelanta el capitalista. Una vez adelantado, tiene que obtener ganancia. Por eso dice Marx, ¿no? Él adelantó su dinero constante y sonante en el mercado. No solo quiere producir su valor de uso, sino una mercancía. No solo un valor de uso, sino un valor. Y no solo un valor, sino además un plusvalor. El plusvalor es el objetivo final para Marx. Entonces, cuando cuando el capitalista se apropia del plusvalor generado por el trabajador, se llama explotación. Allá entra. El trabajador ya es explotado. Porque lo que ha producido con su trabajo, con su energía, a producir para el dueño esas mercancías. El dueño encarga a otros para que lo venda. Y lo vendido ya es más dinero del que adelantó en el mercado. Y eso es su interés. Entonces, la cantidad de ganancia que tiene depende cómo explota el capitalista ahora, cómo optimiza al trabajador. Por eso dice que aquí habla ya del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esto es el tema de fondo para Marx. El Marx no quiere ver al trabajador explotado. Por eso dice, el capitalista en primera instancia compra dos cosas. Medios de producción, a lo que denomina capital constante. A todo lo que compra medio de producción, es decir, tecnología más materia prima, a eso llama capital constante. Y también compra fuerza de trabajo. Y a esa fuerza de trabajo llama capital variable. Entonces, ¿no? Para funcionamiento de una empresa, ¿no? Hay capital constante y hay capital variable. Hay capital constante que se llama medios de producción y hay capital variable que se llama fuerza de trabajo.
Los dos son capitales, capital constante y capital variable. Es la composición orgánica del capital. Eso es lo que adelanta en el mercado y en el proceso de circulación. Así gráfica. Esto es capital total, C grande. Eso es igual al capital constante más capital variable. Es decir, si habláramos de 500, capital ha adelantado el mercado 500. Y ese 500 ha distribuido en compra de capital constante en 410. Es decir, ¿no? Medios de producción, tecnología más materia prima. Y ha comprado capital variable, es decir, fuerza de trabajo, le ha costado 90. 410 más 90, 500. El que ha adelantado, así trabaja el capitalista, dice Marx. Y esto es cierto, esto es una fórmula nada más que estamos aplicando. Así funciona también, así estudian los economistas, para esto nomás estudian los economistas. Al término del proceso de producción surge una mercancía cuyo valor es, así mira, C más capital constante, más capital variable, más la plusvalía. Cuando ya produces la mercancía, prácticamente produces las tres cosas. Capital constante, repones, porque alguna tiene que... Si adelanté 500, este 500 tiene que volver a mi bolsillo. Este 500, he destruido 410 en tecnología, ese que he gastado en tecnología tengo que reponer eso. Pero además tengo que reponer lo que he comprado fuerza de trabajo. Pero no solamente me interesa reponer la tecnología que he comprado, materia prima que he comprado, fuerza de trabajo que he comprado, a mí no me interesa eso. Pero al mismo tiempo tengo que producir plusvalía. Este es mi interés, el P. Donde el P es el plusvalor. Por eso aquí es, ¿no? El capital constante, 410. Capital variable, 90. Pero ahora me interesa reproducir 90 más. Lo que he comprado la fuerza de trabajo. En ese sentido, dice aquí, bien gráfico, el capital originario C, lo que he gastado 500, se ha transformado en C incrementado, en capital incrementado. Ha pasado de 500 a 590. No era mi interés los 500 que comprar y adelanta el mercado, no era mi interés. Mi interés era el 90. La diferencia entre ambos es un plusvalor de 90. Esto es el interés del capitalista. Ese dinero, no otro. ¿Qué les parece? Así todos se animan a ser capitalistas. Por lo tanto, dice aquí, ¿no? La tasa de plusvalor, pues la tasa siempre es porcentaje. Es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital. Aquí se explota. Cuando obtienes 90 has pagado como valor de la fuerza de trabajo. Pero además esa fuerza de trabajo sometido al proceso de producción, ¿no? Hace ganar al capitalista otros 90. A eso se llama el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, 90 explotado. Esto es el cálculo de su fórmula que hace Marx. Plusvalía sobre capital variable. Plus trabajo, ¿no? Trabajo necesario. Plus trabajo, plusvalía, el trabajo necesario. O sea, es decir, aquí, ¿no? Plus valor, capital total. P o C más B. Capital constante más capital variable. A ver.
Entonces, aquí la conclusión que hemos dicho con estas cosas es que el trabajador es explotado. El trabajador en primera instancia hace ganar plusvalor 90. Ese 90 produce el obrero, pero no es del obrero, ya es del capitalista porque el capitalista ha adelantado el capital y ha contratado fuerza de trabajo. Y hay dos formas de explotar, dice Marx. Hay dos formas de ganar. Por eso dice, el objetivo del capitalismo no es simplemente producir mercancía. Eso solo es un medio, porque el objetivo final es la de obtener plusvalor. A través de ello, la ganancia. Y aquí hemos dicho que es la ganancia, ¿no? Plusvalor es solamente medido por lo que obtienes plusvalor, es lo que has pagado a la fuerza de trabajo. Mientras la ganancia es plusvalor y el capital total, por eso el capital constante más variable. Mientras el plusvalor solamente es variable, lo que pagaste. Si he pagado 90 al trabajador, mi ganancia, el plusvalor es 90. Ahora, cuando es el plusvalor, ahora tengo que descontar más lo que he invertido en tecnología y materia prima, más fuerza de trabajo. Es decir, 410 más 90. Y sacas cuánto he ganado exactamente el capitalista, se calcula. Por eso dice aquí, ¿no? Al capitalista le interesa el plusvalor y a través de ello la ganancia. Hay dos formas de obtener la plusvalía. Uno se llama plusvalor absoluto y otro se llama plusvalor relativo. La producción de plusvalor absoluto es antigua, pero funciona hasta hoy día. Aunque sea antigua, hasta hoy funciona. En muchos casos simplemente por un valor, por un lado dice, en la prolongación, se obtiene prolongando la jornada laboral. Si es de 8 horas el trabajo, puede hacer trabajar 10, 12, 13, 14 horas al trabajador. Más allí del tiempo de trabajo necesario para subsistencia del propio obrero. Incluso aquí en la prolongación del trabajo más allá de lo necesario, inclusive se puede lograr sin la intervención directa del capital. Y se obtiene igual el plusvalor. Ahí se llama sustitución formal del trabajo del capital. Por ejemplo, el capitalista puede hacer a través de comisiones. Yo he visto, por ejemplo, en la PIL, en Delicia, este tipo, el capitalista no produce leche, sino compra leche. Los trabajadores campesinos dedicados a la lechería se sacrifican día y noche. Si quieren producir más leche, antes lo hacían más cantidad y trabajan día y día y hacían ganar más al capitalista, al PIL o a la Delicia. Ahí se llama sustitución formal. Esto puede funcionar en las maquilas, con los textiles. En diferentes trabajos existe. Y hoy día, en estos tiempos tan modernos, muchos capitalistas norteamericanos, los chinos, la han montado maquilas, sustitución formal. O sea que no son directamente que administran ellos, pero exigen, te compro más, dice. Y la otra se raja día y noche trabajando. Y eso que ha trabajado día y noche fuera del taller de la fábrica del dueño, ¿no? Fuera día y noche sacrificado, más horas y horas de trabajo, y ha sido en beneficio del propietario principal que ha implementado la maquila
o en caso de los campesinos, de edilicias, etc. Pero es prolongando la fuerza de trabajo, sobreexplotando, eso se llama, adquieres más ganancia o plusvalor, prolongando la jornada de trabajo, sobreexplotando al trabajador. Esto es en realidad. El plusvalor absoluto podemos representar gráficamente de la siguiente manera, digo, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4 horas es el trabajo necesario. Repone el valor de los medios de trabajo y materia prima, fuerza de trabajo, 4 horas. Si he invertido 500, aquí los 500 en 4 horas tengo que reponer. Pero eso no importa al capitalista. Lo que importa es los otros 4 horas donde genero plusvalía. Esto es para el capitalista. Cuando digo plusvalor, con 4 horas ya he recuperado. Pero hago trabajar 12 horas. ¿5 horas? ¿No? En realidad, 4 horas ya lo he ganado. ¿No? 4 horas, 5 horas, ¿no? 8 horas. Depende. A esto se llama plusvalor absoluto. Esto puedo hacerla en la misma fábrica o fuera de la fábrica. Como les he dicho, Lechepil, por ejemplo, están trabajando fuerte fuera de la fábrica. Los campesinos. En la maquila igual. Los sastres están trabajando fuera de la fábrica. Pero trabajan y solamente recogen ellos. Puede encargarlo el trabajo a otros productores. Ellos, usando sus propios medios de trabajo, pueden producir la cantidad encargada o más. Los trabajadores, pero sacrifican, creen que ganan. Generalmente, incluso en este tipo de prolongaciones, funcionan lo que se llama salario a destajo. El salario de destajo es el porcentaje, salario por porcentaje. Dicen, ¿no? Ya, listo, por porcentaje. ¿No? De un producto te pago el 2%. Si más haces, como por 2%, trabajos increíblemente. Pero cuando trabajo más, es más ganancia para el capitalista. Esto se llama plusvalor absoluto, ¿no? Donde prolongas la jornada de trabajo, obtienes más ganancia de lo normal, ¿no? Por eso ya no es 8 horas, sino son 12 horas. Entonces aquí, ¿no? 12 horas de trabajo necesario, plusvalor. Puede ser 5 horas, 6 horas, 8 horas, depende cómo lo hago. Mientras que este es el plusvalor relativo, que es otra forma de explotar. Mientras que en la producción de plusvalor relativo, el acrecentamiento del plusvalor se realiza por medio de la reducción del tiempo de trabajo necesario, independientemente de los límites de la jornada laboral. Explico. Ocho horas. Con 3 horas recupero lo que he invertido en medios de producción, capital constante, más lo que he pagado por salario. En 3 horas recupero. Pero 5 horas va a ser la ganancia. Qué bueno el capitalista, inteligente. Es el capitalista más moderno. ¿Y cómo es posible hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Ahí dice aquí. Ello solo es posible mejorando el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, mejorando la tecnología. Lo que han dicho, pueden hacer robots, internet, etcétera, organizando mejor los trabajadores, optimizando mejor. Pero eso se llama desarrollo de las fuerzas productivas. Eso trae aparejada, pero una revolución en el proceso laboral mismo, porque necesitas gente con mayor conocimiento. Esto es un modo de producción específicamente capitalista. Hace una entrada en escena la subsunción real del trabajo del capital. Hasta puede hacer en 2 horas.
Y el obrero incluso puede creer que ya no él, digamos, aporta entrado, sino la tecnología lo hace. Pero falso, se engaña. Y eso es lo que interesa al capitalista. Pero el obrero sigue estando las 8 horas, solo que produce mayor cantidad de productos en esas 8 horas. Al producir mayor cantidad de productos, con unos cuantos productos ya ha recuperado su capital que ha invertido. Y el resto, que ha producido mayor cantidad, ya lo pertenece al capitalista. Hay mayor ganancia para el capitalista. Por eso finalmente el capitalista a la plusvalía puede... Ahora, esta ganancia puede usarlo. ¿Qué hace el capitalista con esta ganancia? Puede comérselo todo y no reinvierta más capital. Cuando se come todo, puede ser solamente atesorar, puede guardar el dinero en el banco o gana en disfrutes, en placeres solamente, pero no hace crecer el capital. Eso se llama reproducción simple. Pero hay capitalistas que pueden, ¿no? Este plus puede dividirlo para su consumo y puede reinvertirlo para hacer crecer la empresa. A eso se llama acumulación de reproducción a escala ampliada. Es el buen capitalista, es el capitalista inteligente, es el capitalista que todos admiran y quiere un país cuando es un Estado capitalista. O sea, aparte de consumir, compra más medios de producción o compra mayor cantidad de fuerza de trabajo, pero hace crecer el capital. Eso es. Bueno, aquí quiero terminar para pasar después. Ahora sí, quiero después explicar. Hemos explicado hasta el momento cómo funciona el capitalismo, cuál es el interés del capitalismo, qué es el capitalismo. Es la generación de plusvalía y la apropiación de plusvalía. Y a través de la generación de plusvalía hay generación de ganancia y apropiación de la ganancia. Y la única forma que se genera plusvalía es a través del trabajador. Y por lo tanto el trabajador se explota. Porque no es dueño de los productos. Hasta aquí es la justificación. Y ahora, por eso, ahora Marx dice, ¿por qué tiene que caer el capitalismo? ¿Por qué es necesario el socialismo? Ahí está empezando a entrar. Pero eso quiero explicar todavía en la próxima clase. Para poder, en estos tiempitos, intercambiar algunas opiniones o aclaraciones que necesitan. Bueno, está abierto entonces, compatriotas. Para preguntas, aclaraciones, tienen la palabra, compatriotas. Hola, buenas noches, doctor. Doctor, quisiera que repitas un poco de más antes que empezaron de las 7, yo porque estaba un poco de tragedia atrasado con el viaje, es dentro de las 7:30 nomás, y quisiera que repitas más antes como lo era, por favor, doctor. Esa sí, la molestia. Mi nombre es Freddy y soy de provincia de Roma, Ohio. Desde aquí hemos empezado. Okay, era importante, evidentemente. Hemos dicho, mercancía, llamamos circulación mercantil simple. Uno es, mira, mercancía, es trueque entre productos. El trueque no funciona.
Puede funcionar como ritual, como alguna cosa, pero no funciona para distribuir productos. Pero cuando hablamos de mercancía, dinero, mercancía, aquí estamos hablando que hay presencia de dinero. Pero la presencia de dinero no significa que ya eres capitalista. El dinero solamente es un medio de cambio. Es la unidad de medida al resto de los valores de las mercancías. El dinero fija precios. El precio solamente es la definición del valor en dinero. Entonces yo había dicho, por lo tanto, una sociedad no capitalista puede tener mercado, puede haber mercancías, puede haber dinero. Y eso es lo que habíamos nosotros planteado también en el tema comunal. El sistema comunal, por ejemplo, no lucha contra el mercado, ni contra el dinero, ni contra el precio. Esos van a existir. Eso me parece interesante. A ver, los compatriotas se han subido de la ceja. Ya está gritando. No sé quién es el compatriota que apague o silencie su audífono. Entonces, esto es lo que decía. Pero el capitalismo cambió totalmente esto, cuando implementó esto. Cuando empieza dinero, mercancía, dinero. Ya no va a ser mercancía, dinero, mercancía, va a ser dinero, mercancía, dinero. Con dinero ya compra mercancías para vender esa mercancía en dinero incrementado. Esto es el capitalismo. De esto es lo que hemos hablado. ¿Cómo se genera ahora este dinero incrementado? Ya habíamos dicho de tres formas: el capital comercial, el capital industrial, donde se produce precisamente la explotación, y el capital financiero. Pero sin capital industrial para Marx es imposible que exista ni siquiera el capital comercial, ni siquiera el capital financiero. Por eso, en el capital industrial es donde ocurre la explotación, donde se genera mayor dinero. Es el interés. Entonces, hablar de dinero no simplemente es, no es siempre decir capitalismo. No es dinero igual capitalismo. El dinero existe en un mercado de circulación simple. Eso es. Entonces nosotros, a diferencia de los socialistas que luchan contra el dinero, contra el precio, contra el mercado, por eso nunca han podido avanzar, nunca han podido desarrollar y se han liquidado ellos mismos. Pero después vamos a hablar por qué. Mientras nosotros, planteando el sistema comunal, no es problema el dinero, no es problema que existan precios, no es problema que existen mercancías. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí, en el dinero incrementado. El dinero incrementado para nosotros tampoco es problema. Nosotros podemos plantear dinero más dinero. ¿Quién se apropia de este dinero incrementado? El capitalismo se apropia de ese dinero incrementado, el capitalista. Nosotros decimos, de ese dinero incrementado se va a apropiar el trabajador, porque es su producto, es su sudor. Esto es la gran diferencia de todos nosotros. Por eso quiero que vayan releyendo, entendiendo muy bien. Yo creo que esto ya les he pasado también, ¿no veo, no? Wilson, ¿ya hemos pasado esto todavía? Todavía no, doctor. Ya no, ¿no? Esto es y el tema para entender, compatriotas. Eso es, esto hemos explicado, compatriotas de Aroma, que me has preguntado. Listo, gracias, doctor. Doctor, una pregunta desde Sucre. Sí, escucho.
Un gusto, doctor. En primer lugar, muy buenas noches. Luis Valencia le habla desde Sucre. Evidentemente, a través de lo manifestado, entonces podríamos llegar a una conclusión histórica de que Carlos Marx, a través del Capital, no ha podido brindar una solución al problema de la distribución de la riqueza, es decir, una solución científica, ¿no? Porque ante la coyuntura histórica dominante del capitalismo en el tiempo en el que él manifestó esta obra, dentro de la misma obra no hay una fórmula específica así de la distribución del capital o de la distribución de la riqueza, cómo lo tendría que hacer. Creo que William Petty ha hecho un intento, pero histórico, no tan satisfactorio, pero más que todo era de reivindicaciones sociales, ¿no? Así de la distribución de la riqueza como de fondo, doctor. No, Entonces, ¿existe una solución del socialismo para la distribución de la riqueza? Sí, no. no. Vamos a pasar a eso, pero aquí Marx, aquí está explicado la distribución. Está contra de este distribución. Aquí está, por ejemplo, aquí está distribuido la riqueza. La riqueza se distribuye a los obreros como salario. Bien simple. Aquí no, lo que había dicho David Ricardo es lo mismo. La riqueza se distribuye a través del salario a los trabajadores y la ganancia a los capitalistas. Los dos clases principales del sistema capitalista, como distribuye la riqueza. Pero ahí no le daría, entonces a través de esa fórmula no se podría solucionar el tema también de las clases sociales, porque entonces seguiría sosteniéndose las clases sociales, que es uno de Claro, los fundamentos de Marx que no debería existir. claro. Ahí está, digamos, pero la distribución está, la riqueza es distribuida de esa manera, en el capitalismo. Ahora quiere revertir esto el capital, este Marx, precisamente. Ahí es su teoría. Marx dice, este dinero apropiado, como es el capitalismo, debía ser del trabajador, también dice, pero ya pasa al Estado, ya no al trabajador. Ya empieza a enfrentarse. En Marx esto es maravilloso, nadie puede superar esta explicación. Todos han repetido hasta hoy. Es la mejor explicación de cómo funciona el capitalismo. Pero ¿en qué Marx entonces ha atacado? No en esta. Para mí es genial la explicación. Es operativo, es real, ¿no? Aunque sea moderno, premoderno, no hay problema. Porque así calculamos, cuando calculamos, los panaderos, por ejemplo, cuando reclaman que tienen que subir el costo de pan, primero siempre quieren revisar ellos que llaman hoja de costo, llaman, ¿no es cierto? Están refiriéndose a esto, ¿no? Tecnología, materia prima, fuerza de trabajo, están refiriéndose a eso. O los transportistas cuando hayan, digamos, costos operativos, que se llaman también igual, lo mismo. Marx explica todo bien. Entonces, el problema es este que les decía por eso. ¿Quién se apropia de esta ganancia? Y nosotros decimos, aquí atacamos. Por eso para mí era muy importante leer el liberalismo, en dónde atacamos y dónde atacamos al marxismo, a diferencia de otras. Bueno, entonces, la próxima clase, ahora sí, lo que ha dicho el compañero de Sucre, vamos a entrar, ¿no? ¿Por qué tiene que caer el capitalismo para Marx? Ya vamos a adelantar en la próxima clase, ¿no? Ahora hemos explicado cómo funciona la explotación, cómo funciona el capitalismo. Bien, ahora vamos a entrar por qué tiene que caer y por qué Marx plantea el socialismo. Vamos a entrar a eso ya. Bueno, compañeros, compatriotas, hasta otro sábado.